Bueno, ya estamos. Ya está grabando y vamos a entrar de lleno. Buenas tardes a los que me ven ahora desde la grabación. En el tema 5, naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia. Eh, la idea fuerza de este tema es que se ha ido estudiando el tema de la inteligencia desde la psicología diferencial, aplicando principalmente y muy condicionada por el análisis factorial, que es una técnica estadística donde se van resumiendo un montón de datos en unos pocos factores y esos factores en otros pocos. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido discrepancias entre los distintos autores, que son gente muy importante y que han llevado a cabo estudios muy rigurosos, que son autores muy reputados, pero que tienen un componente de subjetividad a la hora de concebir la naturaleza y estructura de la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque unos autores consideran en la inteligencia que hay un único factor que está detrás de todas las diferencias individuales a la hora de resolver problemas, pongamos por caso. También hay distintos autores que definen la inteligencia de forma distinta. Y hay otros autores que creen que hay distintos factores, incluso que hay distintos niveles de factores y que son jerárquicos. Y que en el estado superior, en el estadio más alto, en la parte, en el resumen principal sería el factor G de inteligencia, con las 7 habilidades de Thurston, que luego veremos, y con las respuestas a los test clásicos de inteligencia. Unos conciben la naturaleza de la inteligencia como basados en procesos simples, sensoriales, de rapidez, de respuesta sin necesidad de procesar de manera compleja la información, y otro que es la tradición de Galton, ¿no? Y otros conciben la inteligencia como basada en procesos complejos, de resolución de problemas y de procesos. Aquí no vamos a hablar de procesos, hablaremos en el próximo capítulo, pero que se mide a través de ejercicios de mayor complejidad, donde se requiere poner en marcha procesos mentales superiores, vamos a decirlo así, y no solamente procesos básicos sensibles de la sensación y la percepción. Y entonces, entrando de lleno ya en, la, en el tema, hablaremos de los 3 tipos de inteligencia en los que clasifican Hebb y Perno. Esto es muy teórico, pero luego, como iremos haciendo referencia a estos 3 tipos de inteligencia, pues valga la introducción un poco. La inteligencia A, que es la biológica, la que es natural, digamos, la que tiene un componente genético. La inteligencia C, que es la que miden los test, que tiene factores culturales, educación, que depende también del estatus socioeconómico. Y la inteligencia social o práctica. La inteligencia social o práctica. En el fondo, veremos luego cómo, por ejemplo, veremos cómo luego confluye la personalidad, que ya lo hemos comentado, pero permitidme que lo repita, y la inteligencia en conceptos como, por ejemplo, la inteligencia social, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Que muchas veces el tipo de inteligencia social no es tanto capacidad para resolver problemas y más problemas del tipo psicométrico que te ponen, o para hallar una solución, sino una inteligencia práctica en las relaciones con los demás, en el día a día, una inteligencia práctica. Que a lo mejor eso no lo miden tanto los test. Es un poco para diferenciar. Hemos dicho A, biológica, B, social y C, psicométrica. La inteligencia A, bueno, viene aquí descrita, es un potencial innato, determinado genéticamente y mediado por la complejidad y la plasticidad del sistema nervioso. Los autores defienden los modelos biológicos, sostienen que esta inteligencia es la auténtica, pura y no contaminada. No contaminada por factores culturales, por ejemplo, o por la educación. La inteligencia B, que es la social, manifestación de la inteligencia de los sujetos en la vida cotidiana, que le hemos comentado, la inteligencia práctica. Los críticos de las medidas reduccionistas abogan por esta inteligencia, que es una persona se considera inteligente si sabe apañárselas, ¿cómo sería otra palabra? Si sabe manejárselas, si sabe desenvolverse en determinados contextos prácticos.
ya que incluye aspectos muy relevantes para la vida cotidiana. La inteligencia P, que es la social, hemos dicho, refleja la inteligencia A, que es la genética, el componente hereditario, ¿no? La capacidad, modificada por las experiencias y diferentes influencias del entorno. Y luego está la psicométrica, que es aquello que mide los test de inteligencia. Stenberg es un autor extraordinariamente importante, ya no solamente para el examen, sino para la cultura general psicológica. Stenberg. Metáforas que reflejan el abordaje de la inteligencia. Pues tenemos la metáfora geográfica o estructural, que es estructurar por distintos factores la inteligencia. La metáfora computacional, que es el procesamiento de la información, ya lo iremos viendo. La biológica, que es el componente hereditario, digamos, y la antropológica es la inteligencia antropológica se refiere a que depende del contexto en el que estés. No es lo mismo estar en un contexto que en otro. Es decir, influenciado por el contexto sociocultural donde te desarrollas. Claro, la inteligencia no solamente es eso, no solamente es con lo que uno viene al mundo. En un momento determinado, la inteligencia, entre comillas, se desarrolla en función de las vivencias que tienes. No es lo mismo vivir en una familia culturalmente rica, en un ambiente enriquecido culturalmente, que en un ambiente empobrecido culturalmente, ¿no? Donde no se manejan con conceptos abstractos, donde se habla de una manera muy concreta. Lógicamente no se desarrolla igual la inteligencia. No se desarrolla igual. Y la metáfora sistémica, pues que depende de muchos sistemas, que depende de muchas cosas. Lo vamos a ir viendo. La estructural o geográfica pretende elaborar un mapa de la mente, la estructura, la arquitectura de la mente, quiero decir, pues hay un factor G, 7 habilidades básicas, son los denominados los modelos estructurales. Ventajas de la metáfora geográfica. Los modelos estructurales, por ejemplo, está Spearman con el factor G, y Thurston con las habilidades mentales primarias, que son 7 y están muy bien. Me parece que hay un test por ahí que utilizamos nosotros en su día, hace muchos años, y medía estas 7. Hicimos en la carrera prácticas cuando no había prácticas en aquel momento, en un colegio en Valencia, y me parece que aplicamos un test, no sé si llamaba de Thurston o aplicaba las 7 habilidades básicas de Thurston. Habilidades que se llama el PMA. Primary Mental Abilities. Habilidades mentales primarias, basadas en las 7 de Thurston. Que yo creo que no era el 7 de Thurston, pero estaba basado. Me parece que lo tengo por casa. Especificación muy concreta y clara de las estructuras mentales que se proponen. Proporcionar una operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales, es decir, la habilidad espacial se mide de esta manera, con estos ejercicios. La capacidad de memoria se mide de esta forma. Y una metodología cuantitativa sofisticada. Énfasis insuficiente en los procesos mentales, siempre estamos hablando de lo mismo. Es una cosa estática. ¿Qué pasa? ¿Qué procesos hay? ¿Por qué hay diferencias? Eso lo trataremos en el siguiente capítulo, que hablaremos de los procesos. Creo que en el siguiente y en este ya tocamos algo. La metáfora computacional se concibe como ordenador y interesa conocer el funcionamiento mental interno. Ventajas, especificación detallada de los procesos y estrategias mentales, que es la última fase de la psicología de las diferencias individuales en inteligencia. Análisis experimental de las tareas en tiempo real, que hablaremos de todo esto el próximo capítulo, de los procesos desde un punto de vista procesual, la inteligencia desde un punto de vista procesual. Hablaremos de los correlatos cognitivos, hablaremos de los componentes cognitivos, no quiero adelantar acontecimientos, pero veremos un poco este tipo de investigaciones. Y se basa en recursos informativos más sofisticados. Desventajas, al revés que la otra, escaso énfasis en la estructura y más en los procesos. Cuestionable la comparación con el ordenador, porque la mente humana se puede parecer mucho al ordenador, pero no es lo mismo. Y no es fácil generalizar estas investigaciones a la vida cotidiana. Uno no solamente procesa información. Por ejemplo, en situaciones sociales la cosa va más allá.
La metáfora biológica, la inteligencia es el producto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro, depende de cómo nos dota la naturaleza, depende de las capacidades, de la velocidad, etcétera. Hay una fundamentación biológica de los procesos intelectuales, procedimientos y técnicas experimentales objetivas, ya sabéis que ahora con la tomografía axial computerizada, los contrastes, se estudia qué partes del cerebro consumen más energía y menos, cómo se distribuye esa energía en función de las tareas. Entonces se va sabiendo qué partes del cerebro se encargan de qué cosas. Permite la evaluación libre de sesgos culturales porque son tareas que no tienen un componente cultural. Pues hay una falta de aplicación práctica de esta investigación por ahora. De los datos no se derivan interpretaciones causales, esto quiere decir que se derivan interpretaciones relacionales. Es decir, sé que cuando estoy llevando a cabo la resolución de problemas matemáticos, hay una parte de mi cerebro que consume más energía, por tanto deduzco que esa parte es la que más se utiliza para resolver esos problemas. Pero no puedo sacar la conclusión causal de que al utilizar esa parte yo resuelvo esos problemas, o algo así. No puedo decir que eso es la causa de. A lo mejor el hecho de que te planteen esos problemas hace que se active. Los problemas activan la parte del cerebro, no la parte del cerebro resuelve los problemas. No sé si me explico. Es un poco complejo, pero no se considera el contexto donde se produce la metáfora antropológica. Es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en la cual es concebida. Hay un libro por ahí, no me acuerdo ahora, se me ha ocurrido ahora, lo tengo en casa además. Lo tengo en casa. No me acuerdo, la falsa medida de la inteligencia, me parece que se llama, es muy antiguo. Y permitidme el paréntesis autobiográfico. Me lo regaló un amigo, porque nos juntábamos psicólogos y biólogos porque vivíamos juntos allí en Valencia. Entonces mi compañero traía a sus amigos y yo a dormir. Entonces estábamos, pues siempre debatíamos sobre cuestiones de este tipo. Entonces cuestionaban la medida de la inteligencia. Esto decía no de manera antropológica, sino que tenía un fundamento biológico, que la inteligencia no era más que el funcionamiento cerebral y que la naturaleza nos había dotado a unos mejor que a otros, sin más. Esto venía a decir. Y que los test psicométricos no medían exactamente eso. No medían exactamente eso. La falsa medida de la inteligencia de parte que se llama. La antropológica reconoce el papel de los roles culturales. Lógicamente uno no nace en el vacío, nace en un contexto cultural. Y tiene mayor potencial de aplicar esta de forma transcultural la teoría. Establece como necesario adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. No es lo mismo vivir en un país africano o árabe que vivir en un país occidental como España o europeo. A mí me viene a la cabeza también el ejemplo que a lo mejor cualquier gitanillo te da 100.000 vueltas en otras cosas y a lo mejor para una charla de salón pues a lo mejor no le lleva a ningún sitio. Sí. A lo mejor inteligencias diferentes. Sí. Son inteligencias diferentes, sí, posiblemente. Posiblemente, sí. Pero date cuenta que en un mismo contexto cultural, pues hablado de una etnia, pero podríamos hablar de una localización, de un país, quizá, o una cosa más cerrada, de pues bueno, una etnia está bien, ¿no? Por eso ha traído tantas polémicas. Cuando se ha hablado de las diferencias de inteligencia, por ejemplo, entre distintos grupos sociales, o grupos culturales, o grupos étnicos. Pero imaginemos un mismo grupo étnico, pues posiblemente haya gente más espabilada que otros dentro de ese contexto. Y hay diferencias individuales. ¿De tipo biológico? ¿O de qué tipo? Aquí, por ejemplo, lo antropológico no contaría tanto, porque estás dentro de... Yo me entiendo. Hay que entender la inteligencia dentro de ese contexto, por ejemplo, de un grupo étnico, o de una clase social, de un barrio incluso. Hay que contextualizarlo esto. Se especifica con esta metáfora de forma más imprecisa el funcionamiento cognitivo, falta de detalles importantes y la elaboración de las teorías.
y posiciones excesivamente extremas. La sistémica, pues que es un sistema, ¿no?, complejo, la inteligencia, que integra numerosos niveles. El nivel antropológico sociocultural, el nivel biológico, hay distintos niveles y cada nivel pues aporta algo a la explicación de la inteligencia. Y la relación de la conducta intelectual con el contexto social, es decir, incluyen la estructura de la inteligencia, los procesos cognitivos y los biológicos, y la relación de la conducta intelectual con el contexto social. Ventajas: reconoce la multiplicidad de elementos, integra distintos niveles y amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia, pero a cambio es muy difícil estudiar esta teoría porque es demasiado compleja, porque lo abarca todo. Complejidad de las teorías propuestas y es difícil poner a prueba. Algunas teorías están más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en un análisis profundo de los mismos. Abarcan todo, pero todo no se puede estudiar. Viene a decir, ¿no? Polémicas. Pues entonces tenemos la polémica con respecto a la inteligencia. Es el factor G, como hemos dicho, una perspectiva unitaria. La inteligencia es una sola cosa, valga la expresión cosa, es una sola habilidad, es una sola capacidad general frente a la concepción que solo lo defienden Galton al principio y su seguidor Spearman, que es muy bueno Spearman, o Binet y Thurston después, que es la concepción multidimensional. La inteligencia está integrada por distintas habilidades, por distintos factores. Desde la perspectiva unitaria, pues se entiende que la determinación de la inteligencia es genética, uno nace con esa inteligencia, y desde la perspectiva multidimensional se considera que hay una gran influencia ambiental en el desarrollo de la inteligencia. Luego, al final, todo confluye y de alguna manera se arbitra, ¿no? Se arbitra una concepción de la inteligencia compatible con ambas perspectivas, como veremos luego. El enfoque es en la naturaleza y estructura de la inteligencia y en la perspectiva multidimensional en la evaluación y aplicación práctica. En la evaluación y aplicación práctica. ¿Por qué? Pues porque Binet desarrolló toda esta teoría, pero arrastrado por la necesidad de clasificar a los estudiantes que le encargó el gobierno francés. Dice: clasifican a los estudiantes cuando se implantó el sistema educativo. Tareas cognitivas y complejas, mide la multidimensional, y sin embargo la otra, tareas mentales simples. Modelos. El florecimiento máximo es en la primera mitad del siglo XX y a los 60 empieza a declinar. ¿Por qué? Pues porque al principio hay un boom de estudio de la inteligencia donde se estudian todos los factores, y luego hay un cansancio porque se ve cierta subjetividad y donde no se ponen de acuerdo. No se terminan por poner de acuerdo en el número y naturaleza de esos factores. Al final sí. Descripción de la inteligencia humana y elaboración de sistemas taxonómicos de rendimiento cognitivo. El análisis factorial marca todo esto. Casi la psicología de las diferencias individuales en inteligencia, en la primera mitad del siglo XX, está absolutamente condicionada por el análisis factorial, que es una técnica estadística que desarrolló Spearman ya sabéis, con los estudios tetrágicos o algo así que se llama. Y entonces extrae las dimensiones o factores que subyacen. Es decir, es una especie de resumen que explica las diferencias individuales. Las principales estructuras? Pues hay precursores de factor único, que esto ya lo hemos repetido y hemos dicho ya al inicio en la introducción, y de actitudes primarias. Y luego están los jerárquicos, es decir, la inteligencia. Por un lado, hay autores que dicen, este caso es el caso de Galton y de Spearman, como vamos a ver ahora. Dice: factor G explica la gran mayoría de la varianza entre las personas. Dice justo no. ¿Por qué? Porque utilizan una rotación, que es una decisión sobre el análisis factorial distinta. Uno utiliza la rotación ortogonal, ya lo sabéis esto, y el otro utiliza la rotación oblicua. Pero esto es subjetivo. Es una decisión sobre cómo voy a hacer los cálculos. Y uno excluye las relaciones entre factores. Vamos a decir que
condiciona a que solamente haya uno y el otro condiciona a que haya varios. Ya lo veremos ahora. Y luego están los jerárquicos y los integradores, y los mixtos. Spearman, análisis factorial a través de las diferencias tetránicas, que es un cálculo. Descubrió que al administrar diferentes pruebas de inteligencia, todas correlacionaban entre sí, aunque con diferente grado. En cualquier test de inteligencia existe un factor G, general, y otro específico. Pero ¿qué es el error? Básicamente lo entendió como un error, el factor específico. Teoría, por eso le llaman teoría bifactorial o de los dos factores, pero en realidad es el nombre confunde porque Spearman consideraba que la inteligencia estaba explicada por un solo factor, que era el factor G. Y lo que quedaba sin explicar era error, factores específicos o error. Cada test tiene una proporción diferente de cada factor, del factor G y del factor... Las capacidades mentales primarias de Thurston, hemos dicho. Desarrollo del análisis factorial múltiple y un tipo de rotación orientada a encontrar la estructura factorial más simple. Claro, el tipo de rotación influye a la hora de sacar los resultados en el análisis factorial. Postuló la existencia de 7 factores. Es muy útil esto, ¿eh? Yo creo que además está muy cercano a la realidad. Lo de las capacidades mentales de Thurston, muy útil a la hora de hacerte idea de las habilidades mentales de la persona en esas 7 áreas distintas. Con eso te haces una idea clara. Por ejemplo, a la hora de selección de personal, pues depende, por ejemplo, de la persona que estás buscando y en qué quieres que destaque, pues tiene que puntuar alto en alguna de esas 7, por ejemplo. Thurston dice que Spearman está equivocado al postular un factor G y que es más útil evaluar la inteligencia de un sujeto teniendo en cuenta las aptitudes básicas. 7 factores independientes. 7 aptitudes, cada una con una letrita. Tenéis ejemplos de cómo se miden en la página 238 y 239 del manual. El razonamiento inductivo, de lo específico a lo general, series de números, analogía, se mide así. Por ejemplo, te ponen una serie de números que siguen una lógica y tú tienes que encontrar esa lógica y contestar cuál sería el número que le sigue. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las matrices progresivas de Raven. ¿Habéis oído alguna vez esto? Es un test de inteligencia general. Mide el factor G. ¿Por qué se usa mucho? Porque es muy útil. ¿Sabéis por qué se usa mucho en la clínica? Porque mira, el que más se usa y el más útil de todos es el Wechsler. ¿Habéis oído alguna vez el Wechsler, las escalas de Wechsler? Bueno, pues el que más se usa es el Wechsler. Porque es una cosa muy elegante, está bien medida, pero cuesta mucho tiempo pasar el test. Mucho tiempo que son 2 horas. Y tienes que estar allí, pasándolo tú, a modo de entrevista, a una sola persona. Sin embargo, el test de las matrices progresivas de Raven se utiliza mucho en la consulta porque una vez que le explicas cómo funciona, no tienes que estar haciendo, y no tiene tiempo, no tienes que estar midiendo tiempos ni nada. Sencillamente, el paciente, la persona, va pasando páginas y apuntando en cada dibujo. Hay un hueco, falta un hueco. Y en las alternativas, siguiendo la lógica de las 8, 6 u 8 alternativas, A, B, C, D, E, F, tienes que elegir la que crees que va en ese hueco. Esto se mediría en razonamiento inductivo. La memoria, recuerdo de cadena de palabras. Esto lo mide también el WISE. De hecho, hay una manera de medirlo en el WISE. Me estoy acordando ahora, es posible que tenga fallos. Esto no me lo preparo. Que es que te van repitiendo 10 palabras, yo te repito 10 palabras y tú me tienes que decir las que te he repetido. Y no hace falta que me las digas en orden. Es muy difícil que me digas las 10 palabras. Pero te acuerdas de 5. Entonces yo te apunto tus 5. Te las vuelvo a repetir. Pasa un segundo, 2, 3, no sé lo que pone, y me las repites. Y es muy difícil que te acuerdes de todas. Y apunto de las que te has recordado. Hay una progresión. Vas recordando cada vez más. Pero es muy difícil recordar las 10. Y entonces mide la memoria, la capacidad de memoria. La capacidad numérica, también hay
hay un test muy interesante, bueno, interesante no, que es muy fácil, pero que está muy bien graduado, de problemas matemáticos sencillicos, de sacar porcentajes, esos ya son los complejos, de sumas, de restas, de sacar, de dividir, pero todo de memoria, sin papel. Rapidez perceptiva, por ejemplo, hay un test también en el WISE en el que hay 9 números y debajo de cada número hay un símbolo, ¿sí o no? Entonces, te ponen los números, un montón de números, con tiempo limitado, 120 segundos, y entonces te dicen ya, y tienes que fijarte el símbolo que hay debajo de cada número y poner el simbólico. Claro, los números no van seguidos, te ponen un 1, un 9, un 7, un 6, un 5. Entonces, la rapidez perceptiva con tiempo. La capacidad espacial, por ejemplo, hay una, mira, me está viniendo bien porque me lo sé de memoria lo del WISE, hay una prueba de cubos. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Lo habéis visto? La capacidad espacial, pues, mide el reconocimiento y manipulación de formas en el espacio mediante procesos de representación o visualización espacial. Podríamos decir que es eso, pero también es otras cosas, ¿eh? Hay otros test que lo miden. El PMA mide esto también. Primary Mental Abilities. Entonces tú a la persona le pones un modelo y le das al principio 4 y luego 9 cubos que tienen una cara blanca, negra o blanca, roja o mitad blanca, mitad roja. Entonces con esas caras puedes hacer todos los dibujos que tú le presentas. Es una especie, ¿cómo se llama? Tangram. Es una especie de Tangram pero con cubos. Salvando las distancias. Entonces tú le pones el modelo y tiene un tiempo para solucionarlo. Al principio son muy fáciles. Está muy bien graduado, ¿eh? Luego son muy complejos. Luego es difícil hacerlo. Con 9 cubos. Empezamos con 4 y luego se sigue con 9. Comprensión verbal. Fluidez verbal. Habilidad para la emisión de una expresión verbal fluida. Pues, por ejemplo, dime todas las palabras que empiecen por tal letra en 30 segundos. Diferentes resultados respecto a Spearman. Por los test administrados, porque Thurston empleó más y estos se debían responder en un tiempo máximo, trataba la suma, resta, multiplicación como test separados y sin embargo Spearman los trataba todos juntos y así era más probable que las escalas se agruparan en torno a un factor independiente. Estas son las causas, ¿no? Los sujetos estudiados, Thurston estudió principalmente universitarios, no tenía tanta variabilidad, y el tipo que ya hemos comentado de rotación factorial. Spearman utilizó la rotación oblicua, sin embargo, Thurston utilizó la rotación ortogonal. ¿Qué pasa? Que la rotación ortogonal pues hace que sean independientes los factores, no se relacionan y por tanto sale un factor G. Tampoco creéis que yo manejo esto, pero vamos, es así. Y la oblicua permite encontrar relaciones entre factores. Entonces tiendes con una a encontrar factores independientes y una estructura factorial más simple y sin embargo con la oblicua ocurre todo lo contrario, son factores relacionados. Por eso sale un factor G que se relaciona con todos los test. El reconocimiento de ambos autores de sus diferentes limitaciones pues les llevó a acercar posturas. Thurston reconoció que hay un factor G también, además de las actitudes mentales primarias, las capacidades mentales primarias, y Spearman reconoció también que se pueden encontrar factores de segundo orden. La existencia de factores del grupo. El modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford, esto es más complejo. Es poco parsimonioso y sirve para hacer test, principalmente, esto. Pero es poco parsimonioso. Pues rechazó la validez del factor G, el modelo de estructura del intelecto, y usó el análisis factorial con rotación ortogonal que favorecía la obtención de factores independientes e impedía obtener un factor general. 120 habilidades o actitudes en 3 dimensiones. Contenidos, operaciones necesarias para manejar esos contenidos y productos.
Cada dimensión incluye distintas facetas. Tantas operaciones, 5, 4 de contenidos y 6. En total, 120 independientes. 120 independientes. Las operaciones mentales, hemos dicho operaciones, contenidos y resultados. Productos, perdón. Pues cognición, son las operaciones mentales, descubrir y reconocer información, comprender. Memoria, almacenar. Producción convergente, para alcanzar la solución más correcta a partir de los datos disponibles. La divergente, que tiene que ver con la creatividad. La producción divergente es de los datos disponibles encontrar distintas soluciones. Tiene que ver con la creatividad. Si tú estás buscando un diseñador, tiene que puntuar alto en esto. Y si estás buscando un solucionador de problemas, que solucione rápidamente un problema cuando se produzca en la cadena de producción, me estoy inventando sobre la marcha. Pues tienes que tener a alguien que puntúe alto en producción convergente, que teniendo todos los datos haya la solución. Sin embargo, el de divergente, con los mismos datos se pueden hallar distintas soluciones, la creatividad. Y la evaluación, pues se realizan juicios y se valora la información existente. Luego los contenidos, que pueden ser figurativos, simbólicos, semánticos, palabras idea, o conductuales, que son la relación entre personas. Y por último están los productos o los resultados, que pueden ser unidades, pueden ser clases, que son unidades simples agrupadas, pueden ser relaciones, que son el establecimiento de conexiones entre unidades o clases, sistemas, que ya le hemos dicho, ¿no? Sistemas de distinto nivel, transformaciones, se convierte las unidades, las relaciones en los sistemas y se modifican, implicaciones, elaboración de conexiones causales. A causa B, implica B. Los resultados. La morfología de la inteligencia se puede representar a partir de un cubo tridimensional general formado por los 120 cubos. Posteriormente se desglosan los contenidos figurativos, ya sabéis que lo ponen en el manual, los contenidos figurativos en auditivo y visual, y por tanto llegan a 150 artículos. Críticas, usa la rotación ortogonal, lo que fuerza que salgan un montón de dimensiones independientes. Su modelo se muestra en contraste con la mayoría de los modelos factoriales, es decir, otros autores entra en contradicción con otros autores. Y es tan complejo que es imposible llevar a cabo una verificación empírica completa con 120 actitudes. ¿Qué ventajas tiene? Pues es útil, como hemos dicho, para la construcción de test, porque va desmenuzando todas las habilidades hasta llegar a los problemas que las van midiendo. Entonces tú vas cogiendo ese tipo de preguntas para las capacidades que quieres medir. Entonces es muy útil para eso, porque aterrizan a pie de ejercicio, a pie de tarea, a pie de tarea. Entonces esta tarea mide estabilidad, va subiendo, mide estabilidad. Bueno, va subiendo. Dentro de esas 120 capacidades puedes encontrar cuál es la que quieres medir. Y luego está claramente vinculado a los procesos cognitivos. Se contempla como un modelo de facetas siguiendo a Goodman, y para este Goodman una faceta clasifica los elementos en un área de interés en varios tipos. Él mismo desarrolla su modelo RADEX, que se llama. Estas son preguntas de examen aprenderoslo de memoria. Para Goodman la inteligencia se representa en un modelo de polaridades cartesianas, ya sabéis, ¿no? Eje de coordenadas, en las que G, el factor G, está en el centro de ese espacio. Los test con alta saturación en G se sitúan cercanos al centro y los de bajas saturaciones están más lejos. Los test de capacidades intelectuales altamente relacionadas entre sí ocupan posiciones céntricas. Modelos factoriales jerárquicos. Tenemos aquí, a ver, dejar que me entretenga un poco en buscar el dibujo que resume todo esto. Hay una figura que resume todo lo que estamos viendo, para saber un poco lo que estamos comentando. Vamos a ver si lo encuentro.
Con un poco de paciencia la encontraré. ¿La tienes tú localizada? No sé, creo que en la mía tengo de 247, creo, de la 122. 247 ya. Pues puede ser, sí. No, no me refiero a eso, no. No. Quiero no perder la perspectiva global, porque ahora estamos entrando en los modelos jerárquicos de la inteligencia, pero quiero tener una... esta es. Aquí lo tenemos. En la página 235, la figura 515. Ahí tenemos todo lo que vamos a ver. Los distintos modelos están los precursores que son unitarios y de actitudes primarias en la 235, que es los que hemos comentado, Charles Spearman, Thurston y Guilford, que es el que hemos comentado, el del cubo. Modelo de estructura de intelecto, modelo cúbico. Esos son los precursores. Y luego entramos en los modelos jerárquicos, que estamos ahora entrando en los modelos jerárquicos. Y vamos a ver los modelos jerárquicos puros, donde veremos los clásicos con Bohr y Vernon, que están aquí, estos, jerarquías puras, los modelos clásicos de Bohr y Vernon. Y luego veremos los más recientes integradores, de Gustafsson y Carroll. Y por último están los mixtos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver ahora, las jerarquías mixtas de Cattell y Hall. Y luego las integradoras de Gustafsson y Carroll. Lo de Carroll tiene mucho mérito porque hizo todos sus estudios, como sabéis, después de jubilarse. Después de jubilarse era profesor de la universidad y a los 65 años es cuando empezó a recopilar todos los estudios que había sobre inteligencia, donde se podían, que ya lo comentaremos si me da tiempo, porque no creo que me dé, donde volvió otra vez a llevar a cabo análisis estadísticos de todos los estudios que tenían un mínimo de garantía de calidad y que contaba con todos los datos. Bueno, pues Bull, con ideas de Galton y Spearman, en relación a la construcción de la inteligencia, se ve cuestionado por una supuesta manipulación de los datos para confirmar. Esto es una anécdota, pero lo dice en el manual, está puesto. Dice, en algunas de las investigaciones fue criticado porque manipuló los datos. Pero esto no le quita mérito, por lo visto, porque su modelo jerárquico es bastante elegante y puede estar basado en investigaciones rigurosas también. Entiende la inteligencia como una capacidad general cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales. La inteligencia general estaría presente en todos los niveles y presenta la capacidad integradora, el factor G, arriba del todo, lo que integra todo. Luego el factor de... Ese es utiliza el análisis factorial y encuentra 5 niveles jerárquicos con diferente grado de complejidad y funcional. Pues está la sensación, modelo jerárquico de niveles, la más básica es la sensación, lo que mido, sencillamente, tiempo de reacción, cosas de estas. Luego está la percepción, luego está la asociación, luego está la relación y la inteligencia general G. Luego está el modelo jerárquico de Vernon. Esto os lo tenéis que aprender un poco de memoria. Se basa en la inteligencia C, como hemos dicho, la psicométrica, y establece 4 niveles. El primer nivel son los factores específicos, habilidades requeridas para contestar a cada test en particular. Luego están los factores de grupo, de carácter menor, agrupan a los específicos. Y luego hay 2 factores de grupo mayores, el verbal educativo y el espacial mecánico. Y por último, una vez más, en lo más alto de la jerarquía, está el factor G. Este hombre habla de 4 niveles de generalidad. Los modelos de Cattell y Hall, que son los modelos mixtos, al no contemplar un factor G y centrarse en los factores de segundo orden, no son jerarquías puras, sino mixtas. ¿Por qué? Lo más interesante de esto, que es muy interesante, y tiene una utilidad práctica enorme, es la diferenciación entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Ya lo sabéis esto. Esto es fundamental. Es muy interesante y muy práctico. Por lo que tú decías, cuando tú hablabas de la capacidad del chiquillo este de esta etnia, estabas haciendo referencia a la inteligencia fluida, no influenciada por factores culturales. Estabas diciendo, igual el chiquillo no es capaz de dar una charla, pero es muy inteligente a la hora de resolver problemas prácticos. Es la inteligencia fluida. Y la inteligencia cristalizada es aquella que está muy influenciada por las cuestiones culturales.
la inteligencia cristalizada. A veces se cuestionaban los test precisamente porque decían que no medían realmente las diferencias individuales porque la inteligencia no puede ser aquello que diferencia a una persona cultivada culturalmente de una persona no cultivada. Eso no puede ser la inteligencia. Eso es la educación. Entonces se habla de una inteligencia cristalizada influida por la educación y por la evolución, y una inteligencia fluida. Por ejemplo, ya lo diré, el test de matrices progresivas de Raven, si tú quieres saber el nivel de inteligencia a una persona que no tiene ningún tipo de formación, incluso que es analfabeta, porque ese test no tienes que hacer nada, solo te tiene que decir esto, hacer así con el dedo. Puedes medirle la inteligencia a una persona que no tiene ni idea ni de leer ni de escribir. Solamente tiene que ver la lógica del dibujico. No tiene que saber nada. Y decirte así y tú lo apuntas. Y así le mides la inteligencia fluida. Bueno, pues entonces en el 43 plantea Cattell. Este autor es muy importante, de los más importantes que hay, o el más. Que existen dos factores generales de inteligencia, la inteligencia fluida y cristalizada. Luego esto lo complejiza en exceso, como vamos a ver, lo complejiza, pero esto es muy sencillo. Una inteligencia influida por factores culturales y otra no. La cristalizada sí, la fluida no. Con Hall se contrasta empíricamente mediante análisis factorial exploratorio y el uso de la rotación oblicua. Ya sabemos lo de siempre. 3 niveles de generalidad. En la figura 523 de la página 249 lo podemos comprobar. Me voy a guardar esta para no perder la perspectiva. Y vamos a ir a la página, como decimos, 249, donde vemos aquí un poco la estructura que plantea Cattell. Factores de primer orden, que son las actitudes mentales de Thurston. Perdón. Juan Carlos, escucha, que luego te llamo, que estoy ahora en clase, que no te puedo atender, ¿eh? Ah, sí, pues sí, seguro que hay, ¿eh? Seguro, a estas horas. Anda, gracias. Perdón. La estructura que plantea Cattell, los factores de primer orden son los que hemos visto de Thurston, las 7 habilidades primarias. Aquí pone 6, pero bueno, vendrían a corresponderse con las habilidades primarias de Thurston. Los factores de segundo orden, que es la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ya lo digo que lo convierten más difícil de lo que es en realidad. Y luego vendría los factores de tercer orden, que no sería otra cosa que el factor G, de alguna manera, pero que le llama inteligencia fluida histórica. Claro que es una combinación entre... ¿Por qué es histórica? Pues porque también tiene en cuenta el desarrollo evolutivo de esa persona. Es una inteligencia fluida que nace con ella, pero también influida por el desarrollo. Y luego tiene... ¿Perdón? Sí, mira, podría ser así. Y luego el factor SE, que le llama aquí, que es la inversión en aprendizaje común histórico. Hemos dicho que en el segundo orden está la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, que incluye otras inteligencias como la visual, capacidad de recuperación y la velocidad cognitiva, pero básicamente esas dos, aunque son las 5. Y el tercer orden, que es la inteligencia fluida histórica, identificada como inteligencia heredada y un factor de aprendizaje común. Seguimos. Mientras la inteligencia fluida presente de segundo orden proviene exclusivamente de la inteligencia fluida histórica, esto es complicar las cosas. Pero bueno, es así. Esto es complicar las cosas. Pero yo me quedaría con el concepto de cristalizada y fluida. Cristalizada con influencia cultural, fluida, por ejemplo, ¿qué mide la cristalizada? El WISE. Porque hay, por ejemplo, un test de información. ¿Quién es el actual rey de España? ¿Quién descubrió no sé qué? Cuestiones básicas de información. Si es una persona aislada que no tiene ningún tipo de cultura, pues no sabe contestar. Pero no puede sacar la conclusión de que no tenga capacidad intelectual. Sin embargo, las matrices progresivas de Raven, esa persona te puede contestar y sacar una alta puntuación en inteligencia fluida. Y os he dicho que es muy útil porque se pasa rápidamente y te haces rápidamente la idea del nivel de intelectual que tiene. Y un factor G.
Y la inteligencia cristalizada es fruto de la interacción entre la inteligencia fluida histórica, que es un poco el factor G, con la que has llegado a este mundo, a la expresión, y el aprendizaje adquirido. La presente, la inteligencia fluida presente, es inferida del G2, si veis aquí, de los factores de primer orden, que se mide con test libres de influencia cultural, tipo matrices progresivas de radio. Y la cristalizada se puede inferir de otras capacidades específicas, como las de Thurston. Yo creo que esto no vamos a incidir más, ¿eh? Yo creo que me gustaría que luego os lo aprendéis los detalles con más profundidad, pero básicamente es esto, ¿eh? Es configurada por actitudes primarias como la inducción y la deducción. Fijaos que antes os he dicho, para explicar la inducción, os he puesto también el ejemplo de las matrices progresivas de Raven. Has dicho, ¿qué es la capacidad de inducción? Pues de sacar conclusiones de los elementos y sacar una regla general. Induzco, entonces elijo el siguiente número que le toca. Aquí lo decimos. Mayor base genética la fluida que la cristalizada, lógicamente, porque no tiene el componente cultural, y alcanza su máximo más tempranamente. Pero también se paraliza en torno a la adolescencia. La inteligencia fluida no se desarrolla más. Llegas hasta ahí. ¿Qué pasa con la inteligencia cristalizada? Cuanto más te cultivas, más se desarrolla. Por eso se puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Pues un poco lo mismo, ¿no? No voy a... El modelo de Hoare, que dentro de este esquema que hemos visto, pues está dentro también de los mixtos, integra las leyes de Spearman, de Cattell y postulados sobre el procesamiento de la información. Considera 10 factores de segundo orden, tanto la jerarquía del desarrollo como la del procesamiento de la información. Sigue un curso que va, tenéis ahí un esquema también, que va desde los procesos cognitivos más simples hasta los más complejos y de mayor generalidad. Va, por un lado, esa jerarquía de desarrollo y por otro lado es el propio desarrollo de la persona. A ver dónde está esto. Hoare considera que existen más factores de segundo orden que Cattell y con distinto significado. Para Cattell y Hoare, el único factor de inteligencia, un único factor no es útil para dar cuenta de todo el comportamiento. El compromiso de la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada se sitúa en dar cuenta de los factores comunes existentes entre las habilidades primarias y de las interrelaciones existentes entre estas y sus capacidades. Este es el modelo de Hoare. Hay una jerarquía evolutiva desde la primera infancia hasta la adultez, que va poniendo las distintas, vamos a decir, factores de inteligencia. Y hay una jerarquía del procesamiento de la información que va de lo más simple, que es una sensación donde requiere procesamiento mínimo o nulo, a un procesamiento muy alto, de un gran nivel, que es inferir relaciones entre elementos. Hay un intento de integración de los modelos estructurales en Cattell y Hoare, la aplicabilidad a la hora de construir test, hay un ámbito neuropsicológico muy útil y presenta un modelo evolutivo de la inteligencia. Y lo último es un interés por los aspectos hereditarios también. Y luego están los modelos integradores, que es el modelo factorial jerárquico Gilly de Gustafsson. Ya sabéis que Gilly quiere decir Hierarchical Literacy, me parece que es el programa de ordenador que le permitía hacer los cálculos. Y el modelo de los 3 estratos de Carroll. Así pasamos rápidamente. Contrastó los modelos de estructura de inteligencia a través del análisis factorial confirmatorio. El modelo Gilly supone una síntesis de los modelos de Thurston y existen 3 niveles de generalización. En la base los factores de Thurston y Guilford, en el nivel intermedio 5 factores de segundo orden, los de Cattell y Hoare, y en la cúspide un factor general, como postuló Spearman. El modelo Gilly identifica el factor G con la inteligencia fluida. Sí, señor. Está bien identificado. El factor G con la inteligencia fluida libre de influencias culturales y del contexto. Ya que el peso de inteligencia fluida, el peso factorial de inteligencia fluida se acerca a la unidad. Luego Carlos lo cuestiona.
Y convergen los de segundo orden de Vernon, el verbal educativo y el mecánico espacial. Hay que tener en cuenta que el WISE también diferencia entre el CI verbal y el CI manipulativo. El WISE mide 4 habilidades, que no recordaré ahora, pero que me voy a arriesgar. Velocidad de proceso. Fluidez verbal, me parece que se llama. Razonamiento perceptivo. Y no me acuerdo de eso. De esos 4 se sacan 2, que es capacidad intelectual verbal y capacidad intelectual manipulativa. Y de esos 2 se saca el general. De alguna manera también es un poco jerárquico. Que coincide con estos 2. Verbal educativo, el CI verbal, y mecánico espacial, que es el manipulativo. En el WISE se divide así. Los 3 estratos de Carroll pues recopilan una gran cantidad de investigaciones, como os he dicho, desde que se jubiló. Este hombre empezó a los 65 años, con lo cual estamos todos a tiempo, por lo menos los que estamos aquí. A mí no me queda tanto, pero todavía podría ponerme. Y cogió todas las investigaciones de todo el mundo en las distintas universidades, consideró a aquellos que cumplían unos requisitos mínimos y mediante el análisis factorial exploratorio realizó un montón de estudios. Y concluyó que tenía 3 estratos de todas las capacidades. El orden alude a las operaciones factoriales realizadas para la obtención de los diferentes factores, que no hay que confundir el orden con el estrato. Y el estrato se refiere al nivel absoluto de generalidad que alcanza un factor con independencia. Es una especie de síntesis de ¿ves? Una síntesis de las capacidades cognitivas. Entonces son 3 tipos de capacidades de razonamiento, 5 factores de memoria, entre 5 y 8 factores de percepción visual, 12 factores auditivos, 9 factores vinculados a la velocidad, gran variedad de factores asociados con el uso del lenguaje y diversos factores asociados al rendimiento escolar. El primer estrato, y esta es la conclusión general, incluye un gran número de actitudes mentales primarias. El segundo casi coincide con las actitudes mentales primarias de Thurston. Velocidad de proceso, ¿vale? He dicho velocidad de proceso, no me acuerdo la otra del WISE. Y el tercer estrato sería el factor G. Otra vez sale por aquí el factor G. Hay que tenerlo en cuenta, Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hemos tenido una señora que lleva mucho tiempo, una señora de 48 años ya, y prácticamente no ha aparecido por salud mental. ¿Qué pasa? Que su madre, claro, cuando vienen las hermanas, que son las 2 hermanas mayores que se libraron del tema, su madre cayó en el alcoholismo a partir del tercer hijo. Y gestó la a partir del tercer hijo bajo los efectos del alcohol. Y eso neurológicamente produce deterioro claramente en el feto. Entonces los 3 hijos pequeños tienen algún tipo de discapacidad y esta mujer se le notaba. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora se ha mantenido con la familia, ayudando un poco en el negocio, tal, cuidando un poco de los padres, pero ¿qué pasa? Que ahora se le ha amontonado porque los padres son muy dependientes y se agobian, se pone loca perdida. Entonces se le amontona todo. No tiene trabajo, pero hace una buena función, que era cuidar, vivir con los padres y cuidar. Y, claro, pues se le nota que tiene una discapacidad intelectual. Le pasamos un Raven rápidamente y efectivamente dice, esta no va a pie con polo, la pobre mujer, y para tener un estudio más exhaustivo le pasamos el WISE. Para tener un estudio más exhaustivo y poder hacer un informe de cara a la valoración de su discapacidad por los servicios sociales, donde le darán un nivel de discapacidad con un porcentaje y le dará derecho a algunas cosas. Por ejemplo, a tener derecho a acceso a centros ocupacionales o de empleo protegido, pongamos por caso. Bueno, pues eso, un poco hasta aquí los modelos estructurales, las críticas, que no habla de los procesos, que lo veremos en el próximo capítulo,